Hola chicas, en el video de hoy les voy a compartir cómo realizar este punto calado. Este punto se trabaja a partir de 8 puntos, es múltiplo de 8, como pueden ver está acá en este recuadro. Y necesitamos 3 puntos al comienzo y necesitamos 2, 4, 6, 8 puntos al final para equilibrar el punto, para que el punto nos salga perfecto, ¿sí? Entonces esto, lo que está en el cuadro, es lo que se repite. Estos serían los puntos para finalizar este calado. Acá pueden ver qué significa cada cuadrito: palito, punto derecho, agujerito, lazada, este triangulito podríamos decir con 3 puntas o con 3 palitos, 3 puntos juntos, 2 puntos juntos y 2 puntos juntos con diferentes direcciones. Pasamos a realizar este punto, se repite cada 7 filas. Entonces vamos a trabajar. En la pantalla les va a estar apareciendo el gráfico para que lo puedan seguir. Como les dije, el gráfico se repite cada 7 filas, entonces este es el cuadrito en el que vamos a repetir. Monta en la máquina 19 puntos. Primer punto, que es un palito, punto derecho. Segundo punto, 2 puntos juntos. Tercer punto, lazada. Quiere decir lazada o agujerito. Tercer punto pasa hacia la segunda aguja. Yo trabajo punto por punto. Punto número 4 es este, derecho. Quinto punto, agujerito. Quiere decir que lo pasamos hacia la siguiente aguja. En la siguiente aguja tengo que tener 3 puntos juntos. Entonces al punto que está del otro lado también lo paso hacia esa aguja y tengo 3 puntos juntos. Siguiente punto, punto a derecho. Siguiente punto, agujerito. Y en el siguiente punto 3 puntos juntos. O sea que volvemos a repetir. Pasamos un punto hacia la aguja del medio y el siguiente punto hacia la misma aguja. Tengo los 3 puntos juntos. Así terminamos el gráfico, o sea los 8 puntos que tenemos que seguir repitiendo. Terminé en agujerito, hasta ahí es el motivo que tengo que repetir. Si tengo la fila más larga, tengo que repetir desde el punto número 4 hasta el punto número 11. Desde acá sería, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta esta aguja que está acá, que me quedó vacía, son los 8 puntos que tengo que seguir repitiendo si tengo más puntos por realizar. Ahora vamos a realizar los puntos desde la aguja 12 hasta la 19 en el gráfico, que es para equilibrar el gráfico. Punto número 12 dice, o aguja número 12, punto al derecho, siguiente punto agujerito y siguiente punto tengo que tener 3 puntos juntos. Entonces tomo el punto, pasa hacia esa aguja y el punto que está en el otro lado pasa hacia esa aguja también. Tengo 3 puntos juntos. Siguiente punto al derecho, siguiente punto agujerito. Agujerito en el siguiente punto o aguja 18, 2 puntos juntos y último punto al derecho. Terminamos la primera fila, realizo 2 hileras. Les muestro el gráfico, terminamos toda esta primera fila, vamos a la tercera fila. Tercera fila, comenzamos con las 3 primeras agujas, que es sí o sí se realizan esas 3 primeros puntos para el gráfico. Punto derecho, 2 puntos juntos, agujerito. Entonces tomo el tercero, paso hacia la segunda aguja y tengo los 3 primeros puntos realizados. Vamos al gráfico ahora, que es desde la aguja número 4 hasta la 11. Me dice que tengo que tener 5 puntos al derecho. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto es agujerito. Y el siguiente punto, 3 puntos juntos. Entonces esa aguja, ese punto pasa hacia esa aguja y la aguja de la par también la pongo en
esa aguja, tengo los 3 puntos juntos, terminé mi gráfico. Entonces ya saben que 5 puntos al derecho, agujerito, 3 puntos juntos y agujerito, sigo repitiendo si tengo la fila más larga. Cuando termino de repetir, voy a realizar estos últimos puntos, que es para equilibrar la puntada. También tengo que tener 5 puntos al derecho, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto, agujerito. Siguiente punto, 2 puntos juntos. Entonces ese punto que sacamos pasa a la siguiente aguja y termino con un punto al derecho. Agujas que quedan vacías vuelven a posición de trabajo y realizo 2 hileras. Quinta fila, punto al derecho, 2 puntos juntos, agujerito. Quiere decir que el tercer punto lo paso hacia la aguja número 2 y ahí ya tengo los 3 primeros puntos del motivo realizado. Vuelvo a tener 5 puntos al derecho, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto, o sea, justamente donde tejimos en la fila anterior, agujerito, 3 puntos junto, agujerito, acá volvemos a repetir. Entonces tomo el punto, paso a la siguiente aguja, tengo 2 puntos juntos, tomo el punto de al lado, lo paso hacia la siguiente aguja, tengo los 3 puntos juntos. Terminé mi motivo de la fila número 5. Ya saben que si tienen más puntos en la máquina, repiten desde el punto número 4 hasta el 11, hasta terminar la fila. Para terminar esta fila número 5, tengo 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, siguiente punto, agujerito, lo tomo, paso hacia la siguiente aguja para tener 2 puntos juntos y punto al derecho. O sea que la fila número 3 y fila número 5 son iguales, tienen que repetir lo mismo. Agujas vacías, a posición de trabajo, realizamos 2 hileras y vamos a la fila 7, que es la última fila de este calado. Fila número 7, tengo ahora 3 puntos al derecho. 1, 2, 3, o sea, dejamos esos puntos sin trabajar. No los tocamos. Vamos al cuarto punto, cuarta aguja, que es esta. Agujerito. Lo tomo y el siguiente punto dice 2 puntos juntos. Sexto punto al derecho. Siguiente punto, 2 puntos juntos, siguiente punto, agujerito. Entonces tomo el punto y lo paso hacia la aguja anterior, hacia la aguja número 7. Entonces tengo 2 puntos juntos, punto 5, 2 puntos juntos. Punto 6 derecho, punto 7, 2 puntos juntos. Punto 8, agujerito. Seguimos con 3 puntos al derecho. 1, 2, 3, dejamos esos 3 puntos. Seguimos al punto número 12, o sea que ya terminamos de repetir la fila número 7, ya la terminamos. La fila número 7, o sea, el motivo que hay que repetir en la fila 7 es desde el punto número 4 hasta el 11. Ahí ya realizamos el calado. Siguiente, punto número 12, dice agujerito. Entonces, recuerden, acá están los 3 puntos al derecho donde terminamos. Siguiente punto, agujerito. En el siguiente punto, 2 puntos juntos. Entonces, ese punto pasa hacia la otra aguja. Sigo, punto derecho es este. Siguiente punto, 2 puntos juntos. O sea que el siguiente tiene que tener un agujerito. Pasa hacia la aguja anterior. Entonces tengo agujerito, la aguja donde me quedó vacía, 2 puntos juntos, derecho, 2 puntos juntos, agujerito, y termino con 3 puntos al derecho. Entonces terminé la fila 7, agujas vacías, vuelven a posición de trabajo y realizo 2 hileras. Entonces así terminamos las 7 filas de este calado, de este mes. Lo que seguimos haciendo es repetir esas 7 filas.
puntada finalizada, chicas. Le quiero mostrar cómo queda de la parte del derecho. Queda un calado muy lindo, ¿sí? Lo pueden aplicar en lo que ustedes gusten. Me despido, no sin antes decirles que si les gustó el video, compártanlo con otras tejedoras. También suscríbanse al canal para que esta comunidad siga creciendo. Dejen su like en el video y su comentario también. Las espero en un siguiente video. Saludos para todas.